Buen día, desde el Mercado Ministra Tierra Prometida, en nuestro programa La Pura Verdura, en el segmento Entrevistas con Ají, el día de hoy nos acompaña Aceli, candidata por Victoria Nacional y va por el número 10. Aceli, bienvenida al mercado. Muchas gracias, Néstor, por la invitación. Gracias a La Pura Verdura y al Mercado Tierra Prometida por querer llevar pues a los congresistas, a los nuevos rostros, a los candidatos a congresistas, para que pueda conocerlo su población y para que además también pues puedan conocer las propuestas, que es lo más importante para tener un voto informado en esta campaña electoral, ¿no? Aceli, ¿qué tendría que tener este nuevo Congreso con el anterior? ¿En qué se diferenciaría? ¿O cuál sería algo distinto? Porque tú has sido asesora. Sí, yo pienso que principalmente tenemos que comenzar por reforzar el tema de la representación. La gente no se siente representada. Camino por todos los distritos de Lima y es una constante el que llegan y no me escuchan, llegan y ni siquiera me atienden. Sin embargo, nosotros desde Victoria Nacional y Aceli Ragazza proponemos un gobierno que esté más en la calle con el ciudadano, no solo escuchándolo, sino sintiendo lo que él está sintiendo para poder solucionar su problemática. Desde ese plano yo propongo un despacho en el Congreso de puertas abiertas, lo cual va a generar pues que el ciudadano pueda llegar con su problemática, con su problema en general para darle viabilidad de solución. Nosotros como congresistas no podemos hacer obras, no le puedo hacer su desagüe, su agua, no le puedo poner un colegio, una posta, pero sí puedo ser su voz desde el Congreso. Yo me la voy a pelear con ustedes para gestionar y lograr que esas malas autoridades, por ejemplo, cumplan con ejecutar las obras que están destinadas a la población. Importante, ¿no? Una función principal de un congresista es la de representar, ¿no? Y en un sistema, un Estado actual que tenemos, que es precario, sin instituciones, sin principio de autoridad, pues uno puede atender un reclamo y al no ser atendido, pues te perdiste, ¿no? Te perdiste, ¿no? Por ejemplo, nosotros, para llegar acá nos ha demandado, te comento, Aceli, nos ha demandado 7 años, 7.300 documentos, 300 cartas notariales, 4 procesos judiciales y una infinidad de reuniones, ¿no? Y aún cuando ya llegamos, cuando la Municipalidad de Lima toma la decisión de trasladarnos junto con Produce y el Ejecutivo, encontramos acá en Santa Anita un alcalde pues que lejos de recibir con la puerta abierta un proceso de formalización importante en el país, pone trabas, zancadillas, ¿no? Entonces, y es importante, ¿no? En estos 5 años no recibimos el apoyo de ningún congresista. Por supuesto que es importante, porque ustedes representan precisamente un sector de la población que ha debido estar respaldado por el Congreso, por algún congresista de Lima, que se ha tenido que comer el pleito con ustedes. Nosotros desde Victoria Nacional queremos apoyar a los informales para pasar a la formalidad, porque son emprendedores que quieren salir a luchar, que lo único que hacen es buscar el sustento de sus familias, y a ellos hay que apoyarlos. Al contrario de muchos candidatos, nosotros lo que pretendemos es darle las facilidades necesarias para que ellos sigan creciendo en su emprendimiento. No podemos pues dejarlos de lado, o como vemos muchas veces las malas autoridades son las que propician precisamente que no se ejecuten grandes proyectos que son necesarios para el país. Por eso desde mi labor fiscalizadora también vamos a tener mucho énfasis, por ejemplo, con la ejecución del gasto de todos los gobiernos regionales y las municipalidades locales para que cumplan con las obras necesarias y con el rol que demanda su elección como autoridad. Tú señalas, por ejemplo, que el rol fiscalizador ante los gobiernos locales. El gobierno local es el inicio del punto más cercano que tiene un ciudadano con el Estado, ¿no? Las obras que hace una municipalidad se ven reflejadas inmediatamente en su entorno del ciudadano, pero hay presupuestos que se ejecutan pues al menos de 20% y encima hay reclamos de los alcaldes de pedir mayor presupuesto. Si no pueden. Justo allí tenemos un dilema y nosotros del Congreso queremos propiciar, por ejemplo, un mecanismo de fiscalización más agudo, hacer que los alcaldes que no cumplan a los 2 años de su gestión con la ejecución mínima del 70% de su presupuesto puedan ser
revocados y mandados a su casa. Me parece fabuloso. O sea, es que no podemos tener plata, hay municipalidades, como bien lo dices, con tanta necesidad de la población, que se tome el lujo de devolver más del 50% de su presupuesto. Eso es imperdonable en una población como la que nosotros tenemos, donde hay tanta carencia y tanta necesidad. Claro, ¿no? Y lo que tú señalas, pues se tiene que esperar 4 años. Escogiste mal a tu alcalde y tienes que esperar 4 años para que recién puedas cambiar, pero ya son 4 años perdidos, sin obras, sin retraso. Acá en Lima, en Santa Anita, hay problemas de agua y desagüe. Si en la capital hay problemas de agua y desagüe, ¿qué será en el interior del país? Sí, no, imagínate, nosotros desde Victoria Nacional, comprometidos con este tema, hemos lanzado ya el proyecto Agua Perú, que pretende cerrar la brecha de agua y desagüe al 2026, cuando termine el gobierno de George Forsyth. ¿Por qué? Porque hemos perdido 23.000 millones de soles el 2019 producto de la corrupción. ¿Y sabes cuánto necesitamos para cerrar nuestra brecha? 48.000 millones. Con 2 años de que no nos roben estos corruptos y ladrones, ya tenemos cerrada la brecha en todo el Perú. Del agua y desagüe, ¿no? Exactamente. Y debió llegar esto para el Bicentenario, ¿no? Tener un hito importante. Hubiera sido lo ideal realmente, pero no, o sea, como se dice criollamente, de llorar sobre la leche derramada. Vamos a trabajar de aquí a futuro. Victoria Nacional es el único partido que habla de la Constitución anticorrupción, que pretende declarar el delito de corrupción como de lesa humanidad, porque al robarle al Estado, tú no solo le estás robando a los ciudadanos, sino al dejar de construir un hospital, estás matando a miles de peruanos, al dejar de construir una escuela, estás matando la ilusión de poder ser alguien en la vida de millones de niños y adolescentes, y por eso sí se puede considerar como delito de lesa humanidad. Claro, hemos visto pues que la población se siente desilusionada cuando ve pues que el ladrón de cuello y corbata, el funcionario, el político, sale libre, ¿no? Y pues y por delitos menores la gente que está en la cárcel. Exacto. Y bueno, pues es muy buena propuesta. Y en el factor educación. En el factor educación, como Aceli Rabasa, tengo una propuesta específica, que es la titulación gratuita en universidades públicas, porque como tú debes saber, la ley universitaria señala en su artículo 100 que la educación pública en la universidad es gratuita. Sin embargo, al momento de acceder a tu título universitario, de querer acceder y has pasado tu tesis, todo el tema de los trámites, pero te cobran costos abusivos entre 2.000 y 6.000 soles y se olvidan de la gratuidad que señala la norma. Entonces es como que sacarle la vuelta un poco a la ley, ¿no? Y totalmente injusto que a un estudiante que esté esforzado 5, 6, 7 años, dependiendo de la carrera, pues le pongas esta traba económica para que saque precisamente el título, que es lo que le va a garantizar una mejor remuneración, porque va a respaldar el estudio que él ha tenido, ¿no? Nosotros estamos a favor de la calidad de la educación, sí, pero en contra totalmente de estos cobros y costos abusivos, porque te cobran inclusive por constancia de no adeudo de libros, constancias de haber egresado de tu facultad, cuando estas constancias ya la tiene la misma universidad en su base de datos y no le cuesta ni un sol, ¿no? Pero te quiero sumar ahí el plan de gobierno de Victoria Nacional, que sí tenemos propuestas sumamente favorables para la educación. Está el tema de las secundarias técnicas, por ejemplo. Vamos a hacer que los 3 últimos años los chicos puedan escoger una carrera técnica de acuerdo a las necesidades de las regiones y después de esto pues puedan salir con una certificación técnica validada a nivel nacional a nombre de la nación, precisamente, que les pueda servir a ellos para afrontar, pues, ¿no?, un trabajo mejor remunerado y puedan ayudar a sus familias. Aparte de esto, saludamos el rol de la SUNEDU y vamos a fortalecerlo, pero pretendemos crear un ente similar, pero para la educación básica regular. ¿Para qué? Para que precisamente se supervisen a todos los colegios. Necesitamos calidad en educación básica también. Esta superintendencia de regular básica va a hacer que pues no hayan cobros abusivos para las cuotas de los colegios privados, que haya una balance entre el cobro del privado y la educación que brinda, y que finalmente podamos lograr una educación de calidad estandarizada. ¿Qué podemos hacer con respecto al tema de transporte? De hecho, en transporte pues tenemos todo un caos, sobre todo acá en Lima, en la capital, pero todo el Perú se ve afectado. Necesitamos un sistema integrado de transporte público que pueda darnos la facilidad pues a los peruanos, sobre todo a los limeños, de poder no gastar tantas horas de nuestro tiempo perdido en transporte, que pueda ser accesible y que pueda ser
ligado. Por ejemplo, se me ocurre que el tren, el metropolitano, los alimentadores deberían ser fusionados con un solo cobro único, mensual de pronto, básico, para poder transportarte las veces que quieras en estos temas, ¿no? Hay una brecha en cuanto al transporte, ¿no? La conectividad, conexión que debe haber entre los pueblos del país, ¿no? Se señala que el Perú está retrasado en un 70% de infraestructura vial. Y esta infraestructura vial, pues, trae problemas. Por ejemplo, los agricultores, para poder trasladar sus productos, tienen como único camino la carretera central, ¿no? Y ahora se ha anunciado que va a haber un paro de transportistas, porque no están de acuerdo con esta nueva conexión que piensan hacer en la carretera central. Y los paros, pues, son una serie, pues, que vive el país a la amenaza, ¿no? No sé, es mi derecho, te hago un paro. ¿Cómo manejar el tema? De hecho que es complejo el tema de los paros, porque es un grito también de la población de auxílienme, porque no estás cumpliendo con mis necesidades. Por eso es que tenemos que buscar un Estado más eficiente. Y nosotros desde Victoria Nacional proponemos tener un ministerio de planeamiento y de infraestructura, además, que se dedique precisamente a estos grandes megaproyectos que puedan desarrollar el tema vial, principalmente, entre otros, por supuesto, para poder, pues, tener un país que esté conectado vialmente y podamos tener más facilidades tanto para el turismo, para las empresas de alimentación, transporte de alimentos, etcétera, ¿no? Generaría mucho desarrollo. Cuando comparamos un poco con Estados Unidos, cuando Lincoln hizo su reforma, lo que dejó Lincoln para la prosperidad fue la conectividad que tuvo en todos los estados. Construyó trenes, amplió pistas, y eso permitió, pues, un país grande como es Estados Unidos que existe desarrollo. Qué importante es la infraestructura vial. Completamente de acuerdo, y tenemos que apostar por eso, pero mientras no lo hagamos planificadamente, o sea, estamos viendo de aquí para tapar la brecha 1 año, 2 años, no, tenemos que hablar de aquí a 50, 100 años para que esto pueda ser sostenible y duradero, porque si no nos va a pasar lo que nos está pasando. Hicimos el metropolitano, ya nos quedó chico. Hicimos el metro y ya nos quedó chico. Entonces, estamos tapando nada más cosas y no solucionamos el problema de raíz. Y eso tenemos que aprender los peruanos. Pero para hacer todo eso, necesitamos trabajar con un cambio seguro, sí, y responsable que representa Victoria Nacional. ¿Por qué? Porque necesitamos consensos. La estabilidad política es fundamental para sacar adelante a nuestro país. Por eso necesitamos apostar por un partido que no esté, pues, en izquierdas radicales o en derechas ultraconservadoras, porque siempre van a polarizar. Necesitamos buscar un centro que quiera conversar con todas las tiendas políticas y podamos llegar a acuerdos, porque es lo mejor para el país. Tú que me estás escuchando, apuesta por el cambio, pero por el cambio responsable y seguro que va a alentar el desarrollo de todos los peruanos. Araceli, qué importante conversar de estos temas tan transversales que tenemos, ¿no? Hablamos un poco del factor económico del país, ¿no? Hemos castigado la economía condicionando de que vamos a tener salud. Al final ha pasado la primera ola, ya estamos pasando a la segunda ola, y la economía y salud estamos pésimos, 0-0. Y lo que no vemos, y esperamos que ustedes, tú y toda clase política que está postulando pueda ver, el conflicto social que se nos viene. O sea, hay gente que se ha quedado sin empleo. Hay ciudadanos que han perdido un familiar cercano. Ya no hay mucho dinero de movimiento en el país. Y ya se está sintiendo en las calles. Hay más ambulantes, hay más actividad informal. Pero al no haber este desarrollo económico, pues entonces hay restaurantes, hay microempresas que han cerrado. Esta gente se está aguantando. Pero un momento, cuando ya ve que las necesidades son mayores a su voz callada. Sí, de hecho es un punto latente que en cualquier momento puede explotar, pero sin embargo nosotros tenemos algo bien claro. No vamos a poder hablar de reactivación económica si es que primero no terminamos de vacunar a nuestra población. El paso fundamental en esta crisis sanitaria en este momento es la vacunación, y tenemos que correr, y para eso no tenemos que ser mezquinos por ideologías políticas. Debemos permitir que tanto el público como el privado y todos los que se quieran sumar, pues ayuden al tema de la vacunación para llegar máximo a fin de año
con la mayor cantidad posible de población vacunada y poder reactivar todas nuestras actividades y todos los rubros económicos existentes en el país que están seriamente afectados. Eso le va a dar tranquilidad al país, al ciudadano de a pie, y también le va a permitir pues poder resurgir un poco de esta crisis que nos estamos encontrando, ¿no? De hecho, nosotros desde Victoria Nacional, Araceli Rabasa cree que en el plan de vacunación, por ejemplo, actual hay un error al priorizar en segunda fase a los privados de su libertad, o sea, a los presos, porque considero particularmente que es no más importante, pero sí de mayor responsabilidad priorizar a los comerciantes, por ejemplo, a las madres de familia de las ollas comunes, en la priorización de la vacunación, Correcto. porque ellos están llevando la alimentación Correcto. todos los días a las casas de los peruanos y están exponiéndose antes que alguien que no ha cumplido pues con la ley. La vacuna para todos, sí, yo estoy completamente de acuerdo, pero priorización para la gente que cumple con la ley. Muy bien. Bueno, Celia, sí, ha sido un gusto poder conversar, hablar de estos temas de país, de Estado, y consideramos esta apuesta que tenemos nosotros en este medio digital, ¿no? Nos permite precisamente eso, que el voto esté informado, que el voto tenga poder, porque cuando uno va a la mesa de sufragio, hace el escrutinio, pues tiene que estar seguro de por quién votó, porque así lo va a defender, y eso es una responsabilidad de la ciudadanía. Exacto, eso creemos que el peruano ya aprendió a mirar tanto candidatos como las personas que se están postulando, y hoy nos quedan solo dos caminos. Los mismos de siempre, partidos tradicionales, o un partido nuevo como Victoria Nacional, ponía la 10 de las campanas, la 10 de Forsyth, con gente no solo nueva, sino con un equipo preparado de profesionales, con uno de los mejores planes de gobierno para llegar a solucionar los problemas de nuestro país. Creo que como peruanos, unidos, todo lo podemos lograr y vamos a sacar adelante a nuestro país. Bueno, Celia, así damos por terminado nuestro programa, nuestro segmento Entrevistas con Ají, ¿no? Con mucho condimento. Muchas gracias. ¿No? Gracias por visitarnos, y bueno, pues invitamos a nuestros compañeros comerciantes, a nuestros seguidores, seguir en nuestras redes sociales. Estuve el día de hoy Araceli, candidata por Victoria Nacional, la campanita, el número 10, y el día de mañana continuamos con las entrevistas. Gracias.